tanto en español como en inglés sobre cómo se planifica una campaña de captación de fondos y la verdad es que solo he encontrado artículos que tratan el tema de forma somera, dando unas pinceladas, algunos consejos, pero no he visto a lo largo de todo el tiempo que llevo trabajando en captación de fondos, que ya son 3 décadas, informes o libros que traten en profundidad este tema y expongan un método ordenado de planificar este tipo de campañas. Y los pocos que he visto, pues lo enfocan en aspectos muy concretos de campañas, ¿no? Como son las campañas de capital, que están orientadas a buscar recaudaciones extraordinarias para acometer inversiones de envergadura. Así que es fruto, eso, de nuestra experiencia práctica. Bueno, afortunadamente yo he trabajado 9 años en captación de fondos en Amnistía Internacional y en esa organización hay una cultura de planificación bastante acendrada y todo se plasma en documentos muy ordenados. Y yo creo que eso también me ha ayudado a amueblar mi mente para tener capacidad luego, ¿no?, de establecer ese método ordenado. Os voy a contar cómo lo hacemos, pero sobre la base de un ejemplo práctico. Un ejemplo que hemos realizado muy recientemente para uno de nuestros clientes, la Fundación Cudeca, que se dedica a proporcionar cuidados paliativos a personas que tienen una enfermedad avanzada o terminal. Estamos preparando una campaña en la que ya estamos trabajando y cuando le presentamos el plan, lo primero que escribimos en nuestro documento, que abarca 18 páginas, es cuál es el objetivo general. Ese es el punto de partida obligado. Decimos que en este caso el objetivo general es recaudar 250.000 euros para sufragar el funcionamiento durante un año de 2 equipos de atención domiciliaria que van a cubrir las necesidades de 188 pacientes y 244 familiares. Fijaos, es un objetivo preciso, de un objetivo además cifrable económicamente. Si estamos hablando de recaudación de fondos, no nos podemos perder en objetivos eh, genéricos del tipo, bueno, vamos a recaudar fondos sin poner ninguna cifra o vamos a conseguir más visibilidad, bueno, y cosas así. Tenemos que tratar de marcarnos una meta concreta, porque eso va a servir de acicate para que el equipo se movilice y dé lo mejor de sí en pos de lograr ese objetivo económico, que idealmente debe ser alcanzable, pero también un punto ambicioso, para que tensione un poco al equipo y este se esfuerce. Y además tenemos que ponerlo en relación con el destino que va a tener ese dinero, lo cual también motiva. No es un dinero que ha sido fijado arbitrariamente por la dirección, sino es un dinero que va a servir para un propósito concreto y vamos a ver cuál es en qué se va a traducir en cuanto al cumplimiento de la causa, lo cual va a motivar más al equipo a esforzarse porque va a saber para qué va a valer ese dinero. No significa, lo que digo, que no se puedan poner objetivos de índole no económica. Por ejemplo, podemos hacer una campaña de captación de fondos que tenga también un valor educativo. De hecho, hemos desarrollado algunas en que tenían ese doble papel, ¿no? Vamos a conseguir un dinero, pero vamos a también hacer una labor de concienciación o de sensibilización importante. Esos tipos de objetivos subsidiarios, pues, son más difíciles muchas veces de medir, pero son también valiosos y, por tanto, podemos incluir sin descuidar que, sobre todo, tienen que ser eso, pues objetivos que se midan en dinero constante y sonante, ese debe ser el objetivo predominante. Y luego, teniendo ese objetivo general, creo que es conveniente desagregarlo en objetivos más específicos. Fijaos, nosotros para esta campaña, para recaudar todo este dinero, hemos identificado 18 públicos concretos a los que nos vamos a dirigir. Los socios que ya tienen la entidad, que pueden dar unas donaciones extra para este propósito, los donantes puntuales que tienen registrados, posibles grandes donantes, sobre todo nuevos, porque en este caso no tienen muchos actualmente, seguidores o contactos que tienen que no están colaborando de forma económica, voluntariado, empleados, empresas que colaboran, empresas que no colaboran todavía,
así hasta 18 públicos. Y para cada uno de ellos marcamos un objetivo específico. Por ejemplo, los socios, que son 2.200, y que nos proponemos conseguir donaciones extra de 50 euros de media por parte de un 15% de ellos. Esa es la meta concreta. Vamos a hacer todo el esfuerzo posible y a poner los recursos necesarios para lograr esa tasa de respuesta con ese nivel de aportación media. Lo mismo hacemos con cada uno de los otros públicos. Vamos tratando de establecer un objetivo concreto. Siempre luego hay algunos que cuesta mucho más calibrar. No es lo mismo calibrar el objetivo en una lista determinada y que incluso puedes tener un histórico de su comportamiento y saber cómo pueden responder más o menos, que cuando, por ejemplo, ya te refieres al gran público, ¿no? Un cajón desastre donde entra mucha gente y es muy difícil pronosticar pues qué nivel de respuesta va a haber en esa masa anónima de gente que puede escuchar la campaña. Pero aún así hacemos el esfuerzo también de cifrar lo que se puede obtener, porque luego descomponemos de esos 250.000 euros que hemos dicho que íbamos a recaudar, pues pensamos en cómo se va a repartir entre esos 18 públicos. ¿Cuánto nos va a aportar cada uno de ellos? Y hacemos la suma a ver si nos da esos 250.000. Y esa estimación pues nos permite también calibrar si nuestros objetivos son realistas o no, ¿no? Y lo vamos ajustando porque, como digo, aquí partíamos de una necesidad, porque es lo que cuestan estos dos equipos, pero luego tenemos que compararlo con una estimación de si verdaderamente está en nuestras manos alcanzar eso. Como sabéis, un objetivo es una mezcla de una voluntad y un pronóstico. Tiene una parte en que queremos conseguir eso, pero otra parte es cuánto prevemos que realmente podemos alcanzar. La voluntad por sí sola no vale. Si solo usamos la voluntad, caemos fácilmente en el voluntarismo. Es un desideratum, ¿no? Pues vamos a conseguir lo que nos propongamos. Bueno, eso es tanto es una actitud irrealista. Bien, ya tenemos los objetivos muy definidos. Pues ahora creo que necesitamos un concepto de campaña. Un concepto es una idea general que va a ser el hilo conductor de todas las actividades que hagamos desde un punto de vista comunicativo para todos estos públicos tan heterogéneos que estamos hablando. Si vamos a estar contactando con individuos, con empresas, con otras entidades no lucrativas, con autoridades públicas, todo se tiene que hacer bajo la égida de una idea común que resulte inspiradora para la gente. Fijaos, esta campaña de la que os hablo tuvo un antecedente hace 3 años. Una campaña que llamábamos el efecto girasol, que lo definíamos, ese era el concepto de la campaña, como el poder que tiene la gente de añadir vida a los días de las personas a las que ya les queda poco tiempo de vida, ¿no? Esta organización no les puede dar, prolongar su vida, porque no está en su mano, sino que puede hacer que su vida sea más plena en esa etapa final de su vida. Como esa campaña ya concluyó, tuvo éxito, recaudamos 190.000 euros, un poquito más de lo que se necesitaba para un solo equipo de atención domiciliaria más completo, pues ahora dijimos, bueno, vamos a volver a prolongar esta campaña, pero necesitamos seguramente un concepto renovado. No vamos a volver 3 años después con la misma idea. Pero también queríamos aprovechar el tirón que tuvo esa idea y el símbolo del girasol, que no sé si sabéis que es un símbolo para los cuidados paliativos y para esta organización en concreto, que lo utiliza mucho en su imaginería visual. El girasol es una flor que, como podéis ver, pues representa la vitalidad, la búsqueda constante de la luz, en ese sentido tiene mucha resonancia espiritual, etc. Por eso creo que nos da bastante juego y nosotros seguimos utilizándola como leitmotiv para el concepto de la campaña. Y en esta ocasión lo hemos renovado sin desconectarnos de esa idea del efecto girasol, hablando del movimiento girasol. Ese es el nombre de la campaña. Un movimiento de gente compasiva que quiere compartir su alegría de vivir con personas que atraviesan su invierno vital. Y fijaos, empleamos intencionadamente la palabra movimiento por su doble sentido. Por una parte, alude a la red de personas y organizaciones que se aglutinan en torno a un propósito común.
y que tienen un sentido de pertenencia. Eso es un movimiento. Pero por otro lado, aludimos al movimiento del girasol, ese heliotropismo característico que tiene. Sabéis que los girasoles están siempre mirando al sol desde que aparece hasta que se pone. Pero ¿y qué pasa cuando es un día nublado? ¿Qué hacen los girasoles? No pueden seguir a las raíces. Pues, ¿sabéis lo que hacen? Se vuelven unos frente a otros y mantienen una especie de diálogo, una especie de conversación en que se alimentan mutuamente de su energía. Pues ahora queremos ese fenómeno, queremos convertirlo en símbolo. Y entonces la imagen de la campaña serán dos girasoles enfrentados, que se transmiten su energía para animarse en un día triste. Fijaos, ¿ves? Pues eso también, simplemente usar esos símbolos y relatar esto, pues es un motivo también de atraer la atención de la gente y de los medios, porque creo que es un hecho curioso que mucha gente desconoce, pero sobre todo tiene un gran simbolismo y por eso siempre trabajamos con ello. Así que ese símbolo que se va a plasmar eso en una imagen gráfica, que van a hacer, pues eso, creativos, publicitarios acostumbrados a plasmar en imagen una idea general, pues va a estar omnipresente en todas las piezas de comunicación que hagamos. Una de ellas que es fundamental, porque aquí en una campaña puede tener multitud de soportes de comunicación, pero una que nos parece clave para una campaña es un buen vídeo. Sobre todo si la campaña tiene un componente de crowdfunding, ¿no? Se va a colocar en un espacio web donde se va a esperar que mucha gente contribuya. Ya sabéis, pues un texto solo, por muy elocuente que sea, o una buena fotografía, no tiene el efecto potencial que tiene un vídeo que te sumerge en una historia determinada. La campaña pasada empleamos un testimonio muy bueno, muy auténtico, de la madre de un chico que murió de leucemia y que fue atendido por uno de estos equipos de atención domiciliaria. Y ella hablaba, a veces emocionándose, pues de lo mucho que le ayudó a sobrellevar esa etapa final, tanto a la familia, para enseñarles a cuidar mejor a su hijo, como al propio hijo, pues para insuflarle más ánimo y aliviarles del dolor. Bueno, pues un testimonio, eso puede ser el eje de un vídeo muy potente, cuando es un testimonio auténtico. En este caso, como para ya no repetirnos, pues hemos pensado, igual, utilizar un paciente real, pero digamos con un guión más dramatizado, en el que le pedimos que esté examinando un álbum de recuerdos, de fotografías típicas que recorren momentos clave de su vida, como puede ser, pues, el día en que fue al cole por primera vez, eh, el día que se graduó en la universidad, cuando se casó, cuando etcétera, y luego pues termina de repasar un poco el álbum y de hablar de esos momentos y quedan todavía unos plásticos vacíos de fotografías, ¿no? Y eso representan, habla de las expectativas que tiene, ¿no? Para lo que le queda de vida, todavía le gustaría rellenar ese álbum con imágenes que representen momentos de felicidad. Y entonces en ese momento también llega un equipo de atención domiciliaria, pues que anima a esta persona, ¿no? Que le proporciona ese bienestar, esas ganas de vivir que pueden hacer que esa etapa final sea lo más placentera y plena posible. Esa es nuestra idea, ¿no? Siempre eso, pues también lo más pegada a historias, testimonios pues, auténticos. Ya tenemos ese concepto creativo, ¿no? Que va a unificar todo, ¿no? Y nos va a inspirar para que nuestra comunicación sea más atractiva para los públicos. ¿Qué hacemos a continuación? Bueno, pues vamos definiendo las diferentes acciones que vamos a realizar con los distintos públicos. Fijaos, pues por ejemplo, tenemos un apartado de colaboraciones de empresas y de otras entidades no lucrativas. ¿A quién nos dirigimos? De entre toda la heterogeneidad que hay en este ámbito empresarial y entidades no lucrativas. Bueno, pues también las escogemos inspirados un poco en el propósito de la campaña y en el concepto. Por ejemplo,
vamos a elegir farmacias, un lugar donde están vinculados a la salud y donde va mucha gente, sobre todo mucha gente mayor, que puede ser muy sensible a los temas de los cuidados de las personas. Entonces vamos a proponer a las farmacias que hagan una rifa representada visualmente en los pétalos de un girasol, ¿no? Los pétalos son las distintas participaciones y se los vendan al público y le expliquen entonces a la gente para qué sirve eso. Vamos a ir a establecimientos de hostelería de todo tipo, sobre todo restaurantes, a través de las asociaciones de hosteleros. ¿Y qué vamos a hacer? Pues que esos restaurantes, por ejemplo, entre otras acciones, pues pongan centros de mesa con girasol y un código QR que permita a los clientes que están sentados en esa mesa leer de qué va, cuál es el símbolo de ese girasol, por qué está ahí esa campaña. O, por ejemplo, repartan también sobrecitos con semillas de girasol para que las planten en su casa como un símbolo y se las pueden llevar siempre que dejen en el sobre una donación para la campaña, ¿no? En ese sobre se puede explicar someramente que se está haciendo una campaña y cuál es el propósito. Es además también como un entretenimiento para los comensales que están ahí esperando a que les sirvan, ¿no? Que muchas veces estamos ahí impacientes y nerviosos porque no llega la comida. Otro tipo de negocios que se presta muy bien, las floristerías, puesto que estamos utilizando una flor como símbolo, entonces pueden hacer venta de girasoles, de semillas, etcétera. Otro tipo de empresas, las empresas que fabrican o tratan, procesan el aceite de girasol y las pipas, ¿no? A los que le vamos a proponer operaciones de marketing con causa, ¿no? Qué mejor, por ejemplo, que poner en el envase de una botella de girasol, pues que apoyan esa campaña y hablar con el girasol como nexo de unión entre el negocio y la causa social. Bueno, luego tenemos también acciones con organizaciones sin ánimo de lucro, que hay muchas. A veces cuando uno hace captación de fondos está pensando, aparte de la ciudadanía general, en empresas o en instituciones públicas. ¿Y qué pasa con la infinidad de organizaciones no lucrativas que también podrían apoyarlo? En este caso, pues hemos pensado en aprovechar un tipo de entidades que funcionan muy bien en una provincia como es Málaga, que es donde esta organización opera. Y pues son las peñas y las agrupaciones que hay en esa provincia, ¿no? A través de sus federaciones, de peñas y todo eso, lo que les vamos a proponer es un repertorio de acciones solidarias que pueden hacer. Como veis también, una forma económica de que la campaña tenga más alcance es no ir a cada una de estas farmacias, floristerías, en restaurantes, peñas, sino a hablar con las asociaciones que las agrupan y que sean ellas las que difundan, prescriban a sus miembros la campaña para que resulte lo más eficiente posible la acción de involucrarles en la campaña, porque ir una a una a todas estas es imposible. Podemos emplear también clubes deportivos. En este caso, pues también, pues no solo los típicos de fútbol, que a veces se piensa, sino de rugby, de montaña y escalada, clubes deportivos universitarios, de baloncesto, etcétera. ¿Veis? Entonces pensamos acciones específicas para este tipo de clubes y organizaciones. Luego, en otro orden de cosas, pues tratamos los grandes donantes. Vamos a tratar, como la campaña tiene un objetivo económico ambicioso y posiblemente no hay suficientes fuerzas para que las pequeñas donaciones cubran todo el objetivo de recaudación, pues vamos a tratar de buscar grandes donantes. Y vamos a aprovechar un pequeño recurso que tiene la organización incipiente. Ha reclutado a una persona que está muy bien conectada socialmente y vamos a tratar que a través de ellas vayamos creando círculos de donantes, de grandes donantes, ¿no? Que se vayan cooptando, que ellos vayan hablando de tú a tú con otras personas que forman parte de la élite socioeconómica y se vayan creando círculos un poco autogestionados donde ellos mismos vayan moviéndose y extendiendo a través de su agenda social particular
esos círculos a otros. Y los podemos hacer, tal vez, si funciona, por localidades. Como estamos hablando de una provincia, pueden estar radicados en Málaga, en Marbella, donde hay mucha riqueza, en Torremolinos, etcétera. También pueden estar especialmente presentes o estar compuestos exclusivamente por extranjeros que viven en España, porque esta es una organización, eso, donde opera una provincia donde viven muchos extranjeros en la Costa del Sol, y estos tienen una particular inclinación hacia esta causa y tienen una cultura de donación muy amplia. Por tanto, para nosotros es un público objetivo fundamental. De hecho, siempre hacemos la campaña para este cliente, se hace tanto en español como en inglés, para llegar a través de los medios tanto a nuestros ciudadanos como a los extranjeros que residen aquí. Luego hay otro apartado que es fundamental normalmente, que son los medios de comunicación. Para que tenga amplitud y para que llegue a públicos más allá de los contactos que tiene la organización, llega al gran público, hay que emplear estos medios. Entonces, aparte de la prensa escrita, eso, que ya por ejemplo en la anterior campaña tuvo bastante presencia, con reportajes, noticias, incluso se nos ocurrió el que pusiesen el símbolo de girasol en la cabecera de los diarios, y muchos lo pusieron. Bueno, pues ahora vamos a poner especial énfasis también en los medios audiovisuales. Hay televisiones locales, muchos de importancia, pues vamos a tratar de hacer con mayor acierto que la vez anterior, porque ya la vez anterior se hizo una gala en 101 TV, que tuvo bastante repercusión informativa, en cuanto que sirvió también para agitar a las redes sociales y sumar a muchos famosos, pero no tuvo el efecto deseado en términos de recaudación. Vamos a ver si ahora la podemos hacer de un modo en que verdaderamente los espectadores de ese programa contribuyan, cambiando un poquito el contenido y la estrategia de recaudación. Y trataremos de hacer lo mismo en radio, con un radio maratón solidario que puede celebrarse al aire libre en una plaza emblemática de la ciudad de Málaga, y donde puede haber entrevistas con pacientes y familiares de Cudeca, actividades infantiles en el entorno simultáneamente, pues un DJ que actúe en directo, etcétera. Actividades de animación que no solo atraigan al público que está caminando por la zona, sino luego también eso, que se emita pues para toda la audiencia que en ese momento tenga el programa. Otro elemento que utilizamos, que me parece también curioso, es la implicación de las autoridades públicas. Mm, en este caso, nuestras campañas, aparte de la presentación general que hace la organización y que la vez pasada tuvo como uno de sus invitados al alcalde de Málaga, que es además una persona que tiene pues bastante proyección pública, incluso a nivel nacional, pues se hacen presentaciones locales. Se hacen presentaciones de la mano de alcaldes y alcaldesas en las localidades más importantes de la provincia. ¿Eso qué hace? Pues bueno, pues primero que se amplifique toda la cobertura mediática en esa zona, porque si alguien tiene gancho en esas zonas, pues son los políticos más destacados de la misma, ¿no? Que además pueden poner sus gabinetes de prensa a trabajar para la convocatoria de los periodistas. Normalmente eso han tenido siempre una cobertura muy buena. Y luego da lugar subsidiariamente a colaboraciones, pues a veces inesperadas. Pues un alcalde de eso dio a través del ayuntamiento 30.000 euros a la anterior campaña. Otro dio, más modesto, 6.000. Otro dedicó un concierto que tenían programado en la ciudad, su recaudación la destinó a Cudeca. Bueno, pues es una manera de indirectamente de obtener colaboraciones discrecionales de estas instituciones que, al margen del sistema de subvenciones por concurrencia competitiva, pues te pueden asignar cantidades de las partidas que ellos manejan discrecionalmente o de actividades sin ningún problema. Y un último apartado de actividades, que es también un poco peculiar, porque no se suele usar mucho, es el uso de influencers y otras celebridades. Y vamos a tratar de identificar a un montón de personas que puedan hacer de prescriptores efectivos. Ya la campaña pasada lo usamos, pero con
poca eficacia relativa, porque lo que hicieron estos, sobre todo los famosos, que se sumaron bastantes, fue hacer las típicas declaraciones de apoyo, pero que no condujeron a ningún resultado práctico. Vamos a tratar un poco más de que su apoyo se traduzca en dinero. Y para ello, por ejemplo, bueno, vamos a usar más a los influencers de Internet, no a los famosos, no tipo cantantes, deportistas y eso, sino a los que verdaderamente tienen sus seguidores en Internet, aunque no sean conocidos más que por ellos. Y para ello, por ejemplo, tenemos toda una batería de acciones que les vamos a proponer que incluyen, por citaros pues las dos cosas de las más curiosas, pues a facilitarles la recaudación creándoles una página de aterrizaje personalizada que permita conducir el tráfico que ellos puedan generar con su actividad en las redes sociales a esa página donde pueden recaudar para el objetivo que se haya marcado ese influencer. Es decir, que dentro del objetivo general de la campaña, el influencer puede decir, quiero que mis seguidores reunáis entre todos 10.000 euros para esta causa. Y ese es su objetivo personal. Y se lo facilitamos poniéndole un espacio web donde se puede canalizar la comunicación, no su comunicación, que tendrá sus propios medios, sino la recaudación, ¿no? Donde se puede reflejar en qué medida los seguidores están siguiendo su recomendación y donde les pueda ofrecer también tal vez contenidos específicos, ¿no? Privilegios o cosas para la gente, por ejemplo, que mejor responda a ese llamamiento. Y otra, por ejemplo, es explorar un canal pensamos que tiene mucho potencial, pero está descuidado por desconocimiento, esto del canal de los videojuegos online y el streaming, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las cosas que queremos ensayar es organizar un torneo benéfico en Twitch, esta red de streaming donde se junta gente y pues si por ejemplo eligen un juego para asistir en directo a él, pues pueden pedir a la audiencia que dé donaciones y entonces en la medida en que se vayan alcanzando determinadas cotas de recaudación, pues pueden ofrecer incentivos a su audiencia en cosas que típicamente hacen en ese tipo de redes. Bien, ahí describimos todo lo que nos proponemos hacer para dejar el menor margen posible a la improvisación en la campaña, sin perjuicio de hacer cosas que no estaban previstas si surgen oportunidades o buenas ideas sobre la marcha de la misma. Pero como la campaña va a tener una corta duración, cuanto más previsto esté todo, mucho mejor para la preparación. A continuación, vemos otro capítulo que son los canales y los mensajes para las diferentes audiencias. ¿Cómo nos vamos a comunicar con la gente? Sobre todo esto es importante cuando hablamos de los públicos individuales, esos que hemos visto, los contactos, los voluntarios, los socios, los donantes puntuales. Bueno, pues decimos canales. Pues podemos utilizar, por ejemplo, combinaciones de email marketing, emails, con teléfono. Por ejemplo, a los donantes puntuales les podemos enviar una serie de emails de calentamiento, que podríamos decir, donde ya pueden surgir unas donaciones y podemos seguramente cerrar mejor su donación a través de una llamada telefónica. Ya hemos, por ejemplo, preparado una secuencia de 4 emails bien cuidados, que nos parecen que tienen textos persuasivos, con historias interesantes, con ideas buenas, tal, que esperamos que a lo largo de los 2 meses que va a tener la campaña, uno cada 15 días, pues vayan haciendo que entren esos donantes, les respondan por goteo, y los que no lo hagan por el email, que siempre tiene una tasa de respuesta relativamente baja, pues lo hagan por teléfono. Y así lo hacemos con todos los públicos, ¿no? Y le ponemos el mensaje clave, más o menos en pocas palabras lo que le vamos a decir. Pues, por ejemplo, a los donantes puntuales, el mensaje clave es que nuestros continuados apoyos requieren un apoyo continuado y por eso también les vamos a proponer que se hagan socios, que sean aportantes recurrentes, que no se limiten a dar una donación de vez en cuando, porque esta es una labor constante que sería mejor financiada si contamos con ingresos previsibles y estables. Después de hacer ese cuadro con todos los canales que vamos a emplear y los mensajes clave, pues examinamos los recursos necesarios.
¿no? Más o menos evaluamos el gasto que puede tener. En este caso, la organización trabaja con nosotros, que cobramos unos honorarios, y también hay una agencia de publicidad que va a trabajar gratuitamente para hacer la imagen gráfica. Entonces, bueno, hablamos de los recursos. A continuación exponemos el calendario, típico cronograma, que se puede hacer con un Excel, donde ponemos la fase de preparación. En este caso va desde el 1 de septiembre hasta el 30 de octubre, 31 de octubre. 2 meses de preparación, donde hay que estar preparando todos los materiales, haciendo contactos previos. Para que la campaña tenga éxito, muchas veces hay que dedicarle tanto o más tiempo a la preparación. Y luego la campaña, otros 2 meses propiamente dichas, que tiene su momento de lanzamiento y de relación. Y luego tenemos una tercera fase de acciones post-campaña, que justamente os cuento. Ya hemos visto qué se va a hacer en la campaña propiamente dicha, y en la campaña lo que vamos a hacer es una serie de emails para todas las personas que han colaborado. Una para agradecerles esta colaboración y exponerles los resultados de la campaña. Otra que puede ser un testimonio, un mensaje firmado por una enfermera, una médica de estos servicios de atención domiciliaria, que cuenten lo importante que es haber asegurado, sobre todo si la campaña tiene éxito, la importancia que tiene haber conseguido esto para poder atender a todas las personas que estaban desprovistas de estos cuidados paliativos. Y un tercero en que se les puede explicar otras formas de colaborar para vincular a esas personas. Con eso, la organización también tiene tiendas benéficas en donde se pueden comprar ropa de segunda mano, pueden hacer voluntariado social o estar o de voluntarios en esas tiendas, pueden recaudar fondos entre amigos y familiares, o tomar, si están en una empresa en la que creen que pueden colaborar, pues promover alguna iniciativa solidaria en ella. Bueno, y con eso ya os he descrito todo lo que contiene nuestro plan y cómo lo ordenamos para que tenga consistencia y lógica. Creo que es un método, ¿no? Bueno, no sé si habrá alguno mejor, de organizar las cosas y que trabajemos de una forma coordinada las partes que vamos a trabajar en ello, fundamentalmente la organización y nosotros, como su equipo externalizado de apoyo, aunque también veis entra a veces una tercera parte con un papel menor, que es otra agencia de publicidad que tiene también su cometido. Bueno, en estos minutos que nos quedan, estoy abierto a preguntas que podáis tener, que os haya suscitado mi exposición. Buenos ¿Nadie días. se anima? Buenos días, tengo una pregunta, Agustín. Igual es una pregunta que no está tan correcta, pero más o menos, ¿cuánto puede costar este tipo de campaña? Bueno, las campañas tienen un coste enormemente variable. La campaña precedente, que te lo puedo decir porque más o menos recuerdo la cantidad que tuvo hace 3 años, y dado que estamos haciendo la prolongación, pues es una referencia adecuada, tuvo un coste directo de en torno a los 30.000 euros Ujú, para obtener esos 190.000 que se obtuvo. ujú. ¿Hay algún porcentaje? ¿Se puede? No, no hay, no Digamos, prevenir. no hay reglas de proporciones áureas, es decir, te gastas tanto y Ujú, obtienes tanto, eso no existe. no existe. Quien te lo Ujú, diga te está contando un cuento. ajá, Sobre todo teniendo en cuenta que estamos aquí hablando de campañas que reúnen en sí mismo un conjunto de técnicas muy variadas. Ni siquiera se puede establecer el retorno sobre la inversión de una técnica determinada, porque es muy variable. Tú piensas en un evento. ¿Cuánto se saca en un evento por cada euro invertido? Pues varía enormemente. Tienes eventos que pueden ser muy rentables, otros que te ujú, van a arrojar un beneficio magro, y la proporción es entre lo obtenido y lo gastado es mínima, es imposible. Entonces, y nada, y a veces eso, pues como una campaña puede contener, o sea, yo he hecho campañas, podría contar casos pasados, que han tenido resultados espectaculares con muy poco dinero.
Y digamos, la diferencia ha sido la creatividad. Y a veces también eso, y cómo una causa la has potenciado de una manera que con creatividad, pues ha explotado. O sea, hay casos de todo tipo. Agustín, si puedo, otra pregunta. ¿Nos puede hablar un poquitín de fracasos, de errores para advertir eso, no hacer nunca? Bueno, Algo así. pues igual, por cercanía con la campaña que os estaba exponiendo el caso. De la campaña anterior, a pesar de que conseguimos el objetivo global, cometimos unos cuantos errores de los cuales hemos aprendido para no volver a repetirlos. Uno de ellos, por ejemplo, fue programar demasiadas acciones y dejarnos al final sin hacer muchas o hacer unas a medias. Que se dispersaron los recursos en un montón de ideas. O sea, tener muchas ideas está bien. Sí, mejor que sobren y no que falten. Pero una de las cosas que hemos hecho ahora es priorizar de las acciones que vamos a realizar y vamos a tratar de ser mucho más estrictos en ello. Porque a veces se dilapida energía en cosas que se hacen a medias o no se llegan. Eso es una. Otra, luego, cosas muy concretas. Pues, por ejemplo, como digo, la gala televisiva no funcionó. No sé si fue porque eh, los llamamientos a la acción ahí no fueron demasiado directos e insistentes, digamos, el formato del programa, de cómo lo condujeron. Eso pudo ser. También el método. Había que enviar un SMS solidario con el fin de que captar los números de teléfono. Porque ya sabéis que estas campañas de SMS no persiguen recaudar con la donación, la microdonación que llega con la llamada, que a veces ni siquiera compensa el coste del evento, sino sirven solo para captar números de teléfono y luego convertir a esas personas en llamadas, que a su vez tienen su coste. Pero el número de teléfonos que se captó fue muy escaso. O sea, no dio pie ni a una campaña de llamadas porque era un volumen demasiado pequeño. Entonces, eso, hay que revisar la forma en que se hace ese programa. Y esta vez vamos a decir, bueno, quizá el SMS, que tiende a declinar en cierto eso, lo vamos a sustituir por el Bizum, que está mucho más en boga. Tiene la desventaja de que no te puede llegar el dinero y no sabes de quién. Eso es muy importante, por eso en su día elegimos el SMS. Pero bueno, si no, para no repetir, caer en el mismo error, vamos a probar otra cosa. También hicimos Gracias. un encarte en un periódico, que a ver si un encarte es que metes un folleto en un diario para que la gente lea ese folleto, los lectores del diario, y responda con un cupón o a través de la web. Bueno, pues ya sabíamos que la tasa de respuesta de ese tipo de acciones es muy baja y casi lo hicimos más por complacer al patrocinador, porque esos 30.000 euros que costó la campaña, poco más los puso la Caixa y era el patrocinador principal. Entonces, para que tuviese una visibilidad, una presencia, le pusimos ese folleto donde aparecía su logo, se difundía en uno de los principales diarios de la provincia. Pero ya sabíamos que no iba a tener mucha repercusión, pero bueno, es que no tuvo ninguna que pudiésemos ver. Ahí ya sabéis que a menos que tengáis ese motivo doble, si lo que queréis es una respuesta directa, no uséis el encarte. Bueno, Gracias, más que gracias. no recuerdo, vamos. Pero siempre hay que eso, justamente cuando se hace una campaña, hacer una evaluación precisa y tratar de ver de los errores, extraer lecciones útiles. Gracias, Ahora, gracias. ¿qué más? Campaña. Hola Agustín, Ahora, Cecil, hola, ¿qué tal? Yo quería preguntarte si tú crees que segregando bien los diferentes públicos y acciones, se puede hacer en una misma campaña una captación de socios y una captación de donaciones, o son, lo digo por la cuantificación de los objetivos y los tipos de acciones, si es conveniente, o sea, si se puede o es mejor, ¿no? Como hacer campañas de socios por un lado y campañas de recaudación y captación
económica por otro. En el ejemplo que os he puesto, buscamos un objetivo común de recaudación, pero lo hacemos a través de propuestas de colaboración diferentes. No es incompatible. Fíjate, pues decíamos, aunque lo que más le interesa muchas veces a una organización es tener socios, porque son unos aportantes regulares que te dan mucha estabilidad, tenemos, por ejemplo, el público de los socios. Los socios ya lo son. No puedes, en todo caso, o sea, a veces te planteas, y así se hizo también en la campaña precedente, aquí tienes dos alternativas. Les puedes pedir que incrementen su cuota. Es decir, sigue siendo socio, eso no va a cambiar tu condición, pero da un poco más para que podamos ampliar el alcance de nuestra intervención. O podemos pedirles que den una donación extra. Eso es también una estrategia muy común. El socio ya da su cuota, pero también puede pagar una donación puntualmente para una necesidad concreta. Así que es a elegir. Luego tienes a los donantes puntuales. Les puedes pedir que vuelvan a dar una donación. Tú les vas estimulando a que te den otra vez. O le puedes pedir que se hagan socios, que suban un peldaño en su escalera de compromiso y ya se comprometan a dar una aportación regular. Así que veis, ahí ya solo con esos dos públicos los puedes combinar. Luego tienes los seguidores. Elige, si crees que puedes, si están suficientemente maduros como para pedirles ya que se hagan socios, o puedes preferir ser más prudente e ir paso a paso. Es decir, no, les voy a decir, como esto me parece que es una causa, un proyecto muy motivador, le voy a pedir solo que donen. Suben el primer peldaño de la escalera. Luego ya, una vez que donen, les pediré que se hagan socios. A las empresas les vas a pedir otras cosas que no tienen que ver ni con una cosa ni con la otra. Les puedes pedir donaciones dinerarias directas, les puedes pedir operaciones de marketing con causa donde quienes ponen el dinero son los clientes. Es decir, en una misma campaña caben multitud de iniciativas con distintas propuestas de colaboración. Lo único que tienen que estar todo bajo la égida que os he dicho de ese concepto común, que hace percibir a todo el mundo que todo va orientado al mismo propósito y con una creatividad, con una comunicación consistente que estimula la colaboración de todo el mundo, aunque esto lo haga de distintas maneras. Gracias. Hola, buenos días. Hola. Hola. Mira, Agustín, antes hablabas de la campaña del girasol, ¿vale? Y hablabas de un coste de 30.000 euros y un beneficio de 190.000 euros, ¿vale? Aproximado, ¿vale? En esa campaña hemos estado viendo que una de las promotoras principales fue la madre de Pablo Raez, ¿vale? Que no sé en qué año se ha hecho, pero por fecha más o menos debía de estar reciente la muerte de este muchacho. Entonces, quería preguntarte, ¿qué incluyen esos? Así, esta es una pregunta muy, muy clara, muy directa. ¿Qué incluyen esos 30.000 euros, ¿vale? En lo que es la campaña. Y si tú crees que el hecho de contar con alguien como esta mujer ha supuesto que el beneficio sea mucho mayor que en otro tipo de campañas similares con otras ONG. Bueno, en cuanto a la desagregación del coste de la campaña, no recuerdo las cifras, pero las dos partidas principales eran las llamadas telefónicas, que fueron masivas, que tienen un coste de aproximadamente pues, de 7 u 8 euros por contacto. O sea, a un call center le puedes pagar al menos de dos maneras. Por contacto útil realizado, que tiene más o menos el coste, o por resultado. Por ejemplo, si quieres estás pidiendo que se hagan socios, puedes decir, solo te pago cuando me hagas un socio. Entonces cuesta 10 veces más la llamada, ¿no? 70, 80 euros. Entonces, bueno, eran miles de llamadas. Entonces ahí hubo un gasto grande. Por cierto, pues hubo dos listas que funcionaron muy bien, otra que funcionaba mal. Ahí hicimos un análisis de qué está pasando, porque el resultado global era mediocre. Y al desagregar, porque el call center te daba las cifras en bruto, vimos que estaban funcionando muy bien dos listas y otra suponía un lastre, así que la eliminamos. Es decir, dejad de llamar a esta gente. Y entonces se vio con claridad quién estaba, dónde se obtenía rentabilidad y cuál no. Pero esa fue la principal partida. Y luego la siguiente, nuestros honorarios.
Pues nosotros empleamos ahí cientos de horas de apoyo como equipo externo para la ocasión y entonces tuvo también un coste apreciable dentro de la campaña. Luego ya los demás costes fueron reducidos de forma directa. Por ejemplo, en publicidad en redes se gastaron solo 500 euros. Como digo, el coste del encarte fue algo alto e improductivo, creo que fueron 3.000 euros, pero también era una forma de eso, de una contrapartida para el patrocinador, que es el que puso el dinero. O sea que creo que estuvo bien empleado, no se tiró a la basura. Y poco más. Y luego, claro, hay también un coste indirecto, pero que ya también se mantiene habitualmente, que son los salarios del personal de la organización, ¿no? Que no se pueden calcular con facilidad, pero bueno, si no están haciendo esta campaña, están haciendo otra cosa. Al final el coste lo van a tener. Entonces, eso, la proporción fue 190.000 de ingresos, no de beneficio, 30.000 más o menos de gasto, ¿no? 160.000 de beneficio. Bueno, está bien. Yo tenía una pregunta, si me dejáis, ya que estoy aquí. Espera, no he respondido a la segunda que me hizo. Bueno, Bueno, pero contéstale a ella, que mi compi ya va. Pilar, No, yo pues, quería saber si esos patrocinadores, ¿quién los busca directamente? ¿La organización sí, o vosotros como no, apoyo? la organización, que además, bueno, en este caso ya formaba parte de sus apoyos habituales. Lo que pasa es que les propuso eso, patrocinar una campaña. A veces de gente que ya te está apoyando de otra manera, pues decir, oye, ¿por qué no patrocinas? Y entonces también obtienes visibilidad, un retorno. Y has comentado que en redes sociales invertiste, yo pregunto mucho, invertiste 500 euros, ¿vale? ¿Por qué las redes sociales no terminan de ser un impulso, o no es o al menos esa impresión tengo, para este tipo de campaña? ¿Por qué no apostasteis más por las redes sociales? Es una pregunta difícil de responder. En, en las redes sociales yo creo que en general sirven para generar mucha agitación, para que las cosas se difundan de una manera más eficiente por viralidad, una cierta información, pero suelen ser medios poco apropiados directamente para la transacción. Normalmente hay que conducir ese tráfico, esa conversación que se crea, a sitios donde la gente está un poquito más dispuesta a dar. Por ejemplo, al sitio web. De todas formas, eso, para la gente le es fácil a veces adherirse a iniciativas, mostrar su simpatía, darte un like y todo eso. Y otra cosa es rascarse el bolsillo. Y los métodos más eficaces de conseguir la colaboración son cuanto más personales mejor. Por eso nosotros combinamos mucho el atraer la atención con medios online o de otro tipo y convertir por teléfono, porque no hay nada más eficaz y es la mejor relación coste-beneficio que una llamada telefónica que te interpela, a la que tienes que decirle sí o no. Es muy fácil detrás de la pantalla de un ordenador, sí, decir cosas y sí, estoy de acuerdo, no sé qué tal, y luego no haces nada, porque no hay una persona allí que te está diciendo colabora conmigo y a la que le tienes que responder. Por eso muchas veces las redes sociales se quedan en un tráfico vacío, o sea, en algo que se produce mucha agitación, pero no se traduce en colaboración efectiva. Y puedes tener multitud de seguidores y ninguno o muy pocos donantes. Entonces, el reto de la conversión es uno de los desafíos más grandes sobre los que a veces trabajamos, nos devanamos los sesos para ver cómo se puede. En general creemos que la estrategia consiste en llevarlos, en sacarlos de las redes y llevarlos a tu espacio, donde es mejor convertirlos y en captar sus datos. Porque la mejor forma de captar es, como digo, la personalizada. Tienes que saber quién es y hablar con esa persona, como mínimo por correo electrónico. Si puedes, por teléfono. Vale, gracias. Y en el caso también de Cecil, que está aquí, que me hizo antes una pregunta, también hemos trabajado con su organización que se dedica a temas medioambientales en Mallorca, o en Baleares en general. Y bueno, se hizo también una campaña que tuvo éxito, quizá ya os puedo referir, donde se hacía mucha captación de contactos en una solicitud de firmas para promover una iniciativa legislativa popular y se les pedía consentimiento para seguir siendo informados
de la marcha de esta campaña, de esta iniciativa? Pues luego la conversión se hizo con bastante eficacia por teléfono. Era la primera vez que la organización empleaba este método y tuvo unos resultados que muy buenos. Pero son gente, eso, que se ha involucrado en la campaña. Somos muy poco partidarios de trabajar con listas frías, de hacer llamadas que son una intromisión en la intimidad y en lo que está haciendo la gente y hablarles de una causa de la que no tienen a veces la menor noción. Tiene que ser gente que ya se ha mostrado claramente su interés. Y entonces hay que cultivar una relación personal. Y las redes sociales a veces es una comunicación de una organización a una masa anónima, donde el tú a tú pues no se da prácticamente. Tenemos, Agustín, una pregunta en el chat. Sí, ¿Cuál es la duración ideal para una campaña, para evitar que los donantes se cansen? no, las hay de todo tipo. Hay campañas de muy corta duración, a veces obligados por las circunstancias. Yo me acuerdo que hice una que fue muy notoria, en que la situación marcaba los tiempos, no había posibilidad de elegir, porque era una persona que iba a ser ejecutada y tenía los tiempos de campaña marcados por su propia situación, su trance. Y otros que lo puedes escoger, y pueden ser de muy larga duración. Hay campañas de un año, hay campañas, he visto muy famosas de recaudación de fondos de varios años. Pero lo más típico son, digamos, estas mini campañas que pueden tener 2, 3 meses de duración. Cuando hablamos específicamente de crowdfunding, de colocar una petición colectiva, eso tiene también unos tiempos un poquito acotados. Puede estar a lo mejor entre 60 días, 90, sí, porque no puedes extenderlo mucho. Si no bueno, a veces no tienes medios para mantener viva la atención y entonces ya pierde fuelle la campaña. Tiene que ser algo un poquito más intensivo, pero también tienes que darte el tiempo suficiente con los recursos que tienes para lograr el resultado. No lo puedes apretar tampoco demasiado. Entonces tienes que graduar un poco cuál puede ser el tiempo conveniente. Algo bastante difícil de hacer. Ahí no tendría tampoco una fórmula. Creo que depende de la intuición, que a su vez se asienta en la experiencia. Genial, muchas gracias, Agustín. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, yo tenía una pregunta, Agustín. ¿Habéis tenido alguna petición alguna vez de hacer como una especie de MVP de fundación? O sea, digamos, de un sondeo si realmente merece la pena, o sea, va a haber una respuesta positiva del mercado antes de constituir una fundación. ¿Y cómo lo habéis a lo mejor resuelto? Como una especie de estudio de mercado previo Sí, de si una correcto. fundación va a prosperar. No, pues para eso No, vale. no existe. Vamos, nunca se ha hecho. Nunca he visto a nadie que diga, tengo un proyecto asociativo, fundacional y voy a hacer un estudio de mercado para ver si es viable. No. Bueno, Porque además, esto no es, yo creo que las causas sociales eso no son como las necesidades de mercado, que se pueden auscultar a ver si existen. A veces incluso las necesidades de mercado no, pero puedes ver si hay estimular, apoyo. crear la demanda, la empresa puede crear la demanda. Pero en este caso no, simplemente, o sea, hay siempre gente para todo, en empresas, y bueno, y tú puedes tratar, antes de hacerlo, tener, sobre todo a lo mejor pues también con ayuda de un consultor que puede tener una visión panorámica, eso, decir qué posibilidades le ve. Claro, a eso me Sería lo refiero. más aproximado. O sea, ¿quién crees que podría apoyar esto? A mí a veces me han preguntado mucha gente y he visto ahí causas tan minoritarias o tan raras, tal, que le digo, oye, yo le veo pocas posibilidades a esto. En otros casos le veo mucho potencial. Aunque tenga muy pocos recursos, digo, es que esto sí, porque yo sí detecto que conecta con tendencias, con cosas que gozan de popularidad o tienen ingredientes que le pueden hacer que con un trabajo bien hecho
prenda en la gente, pero yo nunca he visto un estudio formal de eso. Siempre creo que da igual, con nosotros, pues, con gente que tiene experiencia, se puede dar una intuición bastante aproximada de las posibilidades y aún así esa intuición puede fallar. Yo hice una vez una campaña de éxito en la que cuando me la encargaron no me creía que iba a tener resultado, porque se basaba en que un grupo de personas con inteligencia límite, ya sabéis, con dificultades de aprendizaje, con dificultades para expresarse y tal, tenían que realizar el cara a cara en la calle. Esto que hacen tantos equipos que veis en las ciudades, que abordan a la gente y conseguir que se hagan socios. Digo, si ya les es difícil a la gente común hacer esto, a personas con discapacidad intelectual, digo, además están en un trabajo tan duro, tan frustrante, que se tiene que pagar para que la gente lo aguante y hay una rotación tremenda, que no creía en eso, incluso subestimaba un poco a estas personas. Bueno, pues me presté a hacerlo y he empezado por un taller de co-creación con estas personas que eran de diferentes edades para idear cómo iba a ser la campaña. Me sorprendió la cantidad de ideas que tenían y las ganas, una vez que se rompió el hielo, de hacer cosas y ser protagonistas. Bueno, luego salieron a la calle y fue todo un éxito. También, como la arropamos con una campaña de comunicación buena, se hicieron muy conocidos en las localidades donde operaban y consiguieron 400 socios en unos pocos meses, en 2 o 3 meses, y trabajando solo menos de lo que trabajan los captadores habituales, la mitad. Increíble. No, yo no me lo creía. O sea, a veces mis intuiciones son erradas. Vale. Creo más probabilidades por experiencia de acertar, pero no tengo una bola de cristal. Okay. Bueno, nos quedan unos pocos minutos. No sé si hay alguna pregunta más. ¿No? Bueno, pues ya, si os parece, ya nos despedimos. Muchísimas gracias a Agustín y Mar de Ágora Social por estar hoy aquí con nosotros. Dentro de los participantes hay organizaciones que forman parte ya de la comunidad de Impact Hub y otras que no, pero que bueno, están cerquita de nosotros. Y bueno, pues nada, simplemente animaros a que os sigáis conectando a estas charlas con Agustín. Y que podéis conectar con ellos para lanzar proyectos o lo que necesitéis, que bueno, ya os han transmitido también algo de su expertise y ya les conocéis. Así que nada, pues animaros a que sigáis en contacto con Ágora Social. Y si tenéis preguntas o queréis saber más sobre la comunidad de Impact Hub, pues tanto Macarena como yo estamos a vuestro servicio, que tenemos un grupo bastante numeroso de asociaciones y fundaciones que están haciendo muy buen networking. Así que nada, estamos también a vuestro servicio para lo que podáis necesitar. Muchísimas gracias de nuevo. Sí, solo para estar en contacto con nosotros os recomiendo que os registréis en nuestra web, en agorasocial.com, en el blog que tenemos, que aparte que os va a dar una información que espero que os resulte útil, que le gusta a la gente, sobre todo temas muy variados de captación de fondos, pues también os permitirá enteraros puntualmente de las convocatorias de formación que hacemos. Ahora mismo tenemos 2 cursos en perspectiva interesantes, uno de colaboración empresarial, cómo hacer un plan de colaboración con empresas, y otro de fundraising digital, que se van a hacer en octubre. Pues muchísimas gracias, Agustín, por y a todos por conectaros. Gracias. Que tengáis Gracias. Gracias a todos. Gracias. una buena Adiós. tarde. Está Hasta luego. Hasta Adiós. luego, gracias.